Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, se me ocurrió hacerles este video como para poder pensar un cierre de conceptos de María Cristina Mata, del texto que tuvieron que trabajar para la clase anterior, pero que seguramente si hubiésemos estado en el aula hubiese trabajado con un PowerPoint que ahora les voy a ir mostrando diapositiva por diapositiva, como para ir desglosando y dejando en común algunos conceptos que me parecen que son importantes que ustedes puedan tener, y por ahí para que no sea tan denso de mandarles siempre punteos, vamos a buscar distintos modos con Claudia de mandarles alguna vez un video, de mandarles algún punteo, de ver de qué forma la tecnología nos permite hacer esto un poco más dinámico y atractivo, y en autores donde creemos que es importante que puedan focalizar. Tal vez a veces lo hagamos post clase, como para cerrar ideas, a veces lo podemos hacer previo a las clases, como para que ustedes puedan ir al texto ya sabiendo que tienen que mirar. Este texto no era tan complejo, por eso estaba bueno que ustedes fuesen al texto, y ahora sí está bueno que podamos cerrar un poco estas ideas. Una cosa que nos parece importante siempre como equipo de cátedra es que ustedes puedan, cuando nosotros les damos un texto para leer, puedan buscar o tener una idea, o a veces se lo daremos nosotros, de quiénes son esos autores, ¿sí? que van a ustedes a estar leyendo, como para tener una referencia, si es alguien contemporáneo, si es argentino, latinoamericano, europeo, en qué momento escribió ese texto, ¿sí? Como para que puedan imaginarse o pensar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, de María Cristina Mata tenemos para decirles que es licenciada en Literaturas Modernas, egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue directora de la Escuela de Ciencias de la Información, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Universidad de Córdoba. Y como dato de color, está bueno que sepan que es una autora que ha pasado por los pasillos de la facultad dando alguna que otra charla, conferencia, y hemos tenido el honor de compartir con ella sus saberes. Bueno, nada, eso sería más que nada un dato de color, pero que está bueno que ustedes en esta y en otras materias puedan, en cierta forma, referenciarse o saber quiénes son estos autores. Vamos a pasar a la primera diapositiva, que el texto se llama De la cultura masiva a la cultura mediática, y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué para Mata no alcanza con pensar la inserción de los medios en nuestras cotidianidades desde la mirada de la cultura masiva, ¿sí? La autora empieza a analizar o a poner en cuestionamiento esa cultura masiva porque va a empezar a pensar en un sujeto, ¿sí? No ya desde el consumo y desde los datos cuantitativos, sino en un concepto que lo pone en cuestionamiento en esa cultura masiva, ¿sí? Entonces empieza a correrse de la masa, entendida como homogénea, ¿sí? Como unificada, sin conflicto, ¿sí? Y empieza a pensar o a mirar a ese sujeto justamente como receptor. Eso es un dato importante para que empiecen a tener en cuenta y a memorizar. Vamos a la siguiente, y esta diapositiva, lo que por ahí queremos explicarles es que la cultura masiva y la cultura mediática dan cuenta de dos maneras de pensar la relación: medios, sujetos y contextos. ¿Por qué aclaramos esto? Porque no es que una es superadora de la otra, ¿sí? O que una viene históricamente después de la otra. No. Lo que les queremos explicar es que
estas maneras de pensar, sea desde la cultura masiva o sea desde la cultura mediática, son una elección, ¿sí? Si yo quiero les voy a dar un ejemplo con el programa de Tinelli, ¿sí? Para que podamos entender estos dos modos. Si yo lo voy a analizar al programa de Tinelli con el modo de pensar de la cultura masiva, voy a hablar de la telebasura, de una televisión que lava el cerebro, banal, ¿sí? La tinelización. Voy a utilizar ciertas palabras que van a pensar en ese receptor pasivo, consumista, ¿sí? Picos de rating, consumo, show, todo eso. Si yo lo voy a analizar desde la cultura mediática, probablemente mi tipo de análisis tenga otras metas y otros intereses que tengan que ver o pongan o piensen al receptor activo. Entonces voy a pensar o voy a tener otras preguntas, como por ejemplo, ¿hay algo que identifica con el programa de ese receptor? ¿Hay de alguna manera es interpelado ese receptor? Entonces, fíjense cómo un mismo tema, un mismo programa, desde el modo, ¿sí? que yo quiera analizarlo según sea la cultura masiva o la cultura mediática, van a ser las preguntas y las miradas, por sobre todo, que vamos a tener. Paso ahora a la siguiente, que es por ahí un poco un punteo, una conceptualización de qué piensa María Cristina Mata de la cultura masiva y por qué para ella queda insuficiente, ¿no? Dice, la cultura masiva piensa a los medios como canales, instrumentos, herramientas, sin espesor sociocultural, ¿no? Este proceso que queda insuficiente, sin lineamientos políticos, sociales, culturales, sin un contexto que me da apoyo, que me articula. Piensan al poder como lineal, desde la dominación, ¿no? Un poder vertical, no hay posibilidad de lucha o de disputa, ¿no? Desde ese lugar. Piensan al receptor, ¿sí? Desde la cultura masiva lo piensan como una masa homogénea, ¿sí? Por eso hablamos de masa, ¿no? Masiva. Y los cambios que producen los medios se entienden como homogéneos y uniformes, ¿sí? Como que son todos iguales. Y esto no es cierto, ¿sí? Porque si pensamos justamente en esto, en los contextos y en los recorridos, nos vamos a correr de esas palabras homogéneo, uniforme, masa, igual, ¿sí? Ahora veamos qué dice la autora con respecto a la cultura mediática o por qué se posiciona ella sobre los conceptos de la cultura mediática. Dice, los medios son entendidos desde matrices culturales, con espesor político y cultural. El poder es entendido desde la hegemonía, ¿sí? Ya no desde lo vertical, sino desde la hegemonía, desde el consenso. Si bien siempre es desigual, no es monolítico, clausurado y clausurante, o sea, no siempre ocupamos los mismos lugares en ese consenso. El receptor es entendido como productor de sentidos, es interpelado y se identifica con los discursos mediáticos, ¿sí? Esto de la interpelación, ¿qué me pasa a mí cuando veo o elijo ver o no ver? ¿Por qué? ¿Qué se me moviliza? ¿Sí? Se entiende que la inserción de los medios en nuestras cotidianidades produce cambios que son diferentes de acuerdo a los contextos, ¿sí? No es lo mismo ver la tele acá que en Europa, que en China, que en un pueblo del interior, ¿sí? Y acá podemos ampliar o con este concepto que la autora empieza a plantear o a desglosar de la cultura mediática. Pensemos en eso de, que era una de las preguntas que tenían en el práctico, de por qué los significados son nómades, ¿no? Ella dice, son transformados y resignificados en esa producción de sentidos de estos actores, receptores activos, ¿sí? No hay límites, los límites se difuman, sería la palabra, ¿sí? No hay, van
transportándose. ¿Cómo, por qué o a través de qué? De un rasgo fundamental que son las nociones, la transformación de las nociones del tiempo y el espacio, ¿sí? Con respecto al tiempo pueden ver, por ejemplo, los cuentos, los cuentos que habla la autora de que ahora solo lo lejano queda en los cuentos, y la publicidad de Telecom. Y la transformación de la noción del espacio se puede ilustrar con las potencialidades de las nuevas tecnologías que nos permiten conocer, estar en cualquier punto del planeta, ¿sí? El perfeccionamiento de esas tecnologías construye un nuevo régimen espacio-temporal marcado ¿por qué? Por la inmediatez, que es otro concepto que la autora introduce. ¿Sí? La aceleración del saber como una nueva categoría valorativa. Acá pueden, si vuelven al texto, pueden ver los ejemplos del rotativo del aire de Radio Rivadavia, ¿sí? Que ella plantea eso como el saber antes, esto de la inmediatez, ya no es saber primero, sino que es saber antes, anticiparnos. Esto instaura una nueva dimensión, ¿no? De lo real y del acceso. Lo real informativo lo llama la autora y el acceso inmediato. Y otro concepto que es importante que puedan rescatar de María Cristina Mata es la mediatización de la experiencia. Los medios como garantes de la existencia y de la posibilidad del cuerpo. Los medios garantizan la existencia, ¿no? Ahí pone un ejemplo que es muy importante, que es en torno a una olla popular, y ¿no? Como no estoy en esa olla, pero a través del medio es como si lo estuviera, como si estuviese estando presente o siendo partícipe de ello. Bueno, esto fue un poco extenso, pero la idea era que les quedara bien completo esto de la cultura mediática. Como para ir cerrando, ¿sí? Concientizarlos o aclarar algo que es bastante obvio ya desde el título, pero que María Cristina Mata se para analizar desde la mirada de la cultura mediática y llega a un concepto de la mediatización, que es el eje que nos atraviesa en toda nuestra materia, pero fundamentalmente trabajamos y profundizamos en este primer eje. Y el concepto de la autora sobre la mediatización es la transformación de nuestros modos de estar y representarnos el mundo a partir de la existencia de los medios, ¿no? Los medios insertos en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestros hábitos, en nuestra naturalidad. Digo, ya los naturalizamos de tal modo que es como que a veces están prendidos y la tele está prendida y no le damos bola, no la miramos, pero esa sensación de que está, ¿sí? Me despierto ya no a través de un reloj, sino a través del celular, ¿sí? Veo un mundo más allá de un espacio físico. Vemos, dice la autora, en un momento del texto dice, vemos el mundo a través de los medios. Y como para cerrar esto, nos parecía importante mostrarles, con respecto a esto de la mediatización de la experiencia, algunas imágenes de ilustración, ¿no? Recordando este concepto de mediatización de la experiencia, que los medios son garantes de la existencia, ¿no? No estamos ahí, pero es como casi que sí, como que lo estamos viviendo. No es lo mismo manejar en la calle, ¿no? Por ejemplo, dibujito no es lo mismo en la calle, pero da esa sensación. Juego a la Play, no estoy jugando el partido, pero es casi como si lo estuviese jugando. Lo juego a muerte como si estuviese en la cancha de fútbol 5 o en la cancha de fútbol 11. A partir de las pelis, de las fotos, puedo conocer lugares, tal vez a los que físicamente nunca fui o nunca vaya a ir. Desde playas, ciudades, museos, autores, etcétera, ¿no? No estuvimos en la llegada del hombre a la luna, pero a través de las imágenes es como si lo hubiésemos estado, como si lo hubiésemos vivido. Bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes
con respecto a los ejes principales que trabaja María Cristina Mata.